Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy hablaremos sobre el sensor de temperatura, ST, Engine Column Temperature. Ya. El sensor ST es un termistor NTC de coeficiente de temperatura negativo que varía su resistencia cuando aumenta su temperatura, que quiere decir que es inversamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, menor resistencia. Mide la temperatura del refrigerante del motor a través de una resistencia, que provoca caída de voltaje a la computadora para que ajuste la mezcla de aire-combustible, la duración de pulsos de los inyectores. ¿Ya? Bien. ¿Qué es el sensor de temperatura? Es un termistor. Podemos ver aquí. En la parte interna tiene un termistor. La mayoría de sensores tiene dos pines. Siempre va a tener una masa, ya sea por tierra o por mediante un cable, y una alimentación. Tenemos aquí, esta es de dos pines, ¿ya? Entonces, como indicamos, a mayor temperatura, la resistencia decae, decae, decae. Y por ende, cuando hay menor resistencia, hay mayor voltaje. El paso de la corriente va a ser mayor, entonces va a haber mayor voltaje. Aquí podemos apreciar, este es un sensor de temperatura, el más conocido y más usado también, de dos pines, ¿ya? Va a tener dos alimentaciones, una que va a ser masa en negativo y otros de 5 voltios de referencia o la señal de pull-up. También hay sensores que usan el chasis para poder usar la masa. En ese caso sería de un pin que nos indica aquí con esta tabla. Esta tabla no es general en realidad para todos los sensores. Cada fabricante tiene un rango específico de cada sensor. Así que, ¿cómo podemos identificarlo? Vienen codificados en la parte lateral de cada sensor, vienen codificados. Con esa nomenclatura podemos buscarlo en sus datos y buscar los parámetros que va a tener. En este caso práctico que vamos a ver, vamos a tener este sensor similar a este sensor que nos indica que a 0 grados tiene de 5000 a 8000 ohmios y a 100 grados Celsius es el punto de ebullición del agua, llega a tener de 180 a 210 ohmios. Ya, como indicamos, podemos medir el sensor ya sea en el motor, retirándolo o en funcionamiento, pero ¿cuál tiene que ser el objetivo? Que varíe la resistencia. ¿Ok? Rango de resistencia a temperatura ambiente de 20 a 30 grados Celsius, dependiendo cómo y dónde nos encontremos. A 20 a 25 grados Celsius de 1500 hasta 3000 ohms, póngale, debe tener 2.2 y 3.2. Este voltaje se mide una vez ya conectada y aterrizada el cable que viene de señal, de referencia de la computadora. ¿Ok? Bien, ahora pasamos al otro punto. Sensor ST. Este es el diagrama, este es el circuito eléctrico que toda computadora va a tener. Todo vehículo en su pinout va a tener esto. ¿Qué nos indica? La SM, la computadora, está con tierra, ¿ok? Sale un voltaje de referencia, una señal de pull-up de 5 voltios y como aquí está aterrizado, este 5 voltios va a regresar, pero va a regresar con otra señal que va a ser inferior a 5 voltios. En caso de que esto se rompiese, el cable se cortase, el escáner o la computadora va a detectar que solamente hay 5 voltios. Este 5 voltios va a ir por aquí y va a volver por acá. Entonces va a interpretar que el cable está roto. Puede estar roto aquí o desconectado. Puede ser que no esté encrochando bien el conector. La computadora automáticamente se va a mandar a menos 40 grados Celsius y van a activar los ventiladores. ¿Ok? En este sentido no tiene polaridad el sensor de temperatura, ya que es una resistencia que varía
conforme al paso del aumento del nivel de temperatura. ¿Ok? Vamos, el termoswitch. Nos vamos a la historia. Hace tiempo se usaban los termoswitch ¿y para qué sirven? Es un termocontacto, o más conocido como termoswitch, encargado de activar los ventiladores eléctricos para enfriar el refrigerante radiador. Bien, como su nombre lo indica, estos eran usados para poder activar el relay de los electroventiladores. Tenían una señal negativa, en uno tiene dos pines, aquí como podemos ver, una señal de chasis y la otra señal se iba a salir por el otro extremo cuando llegara a su temperatura de 90 grados Celsius, 95 90 grados Celsius, se activaba. Como su nombre lo indica, es un switch, abre y cierra el paso de la corriente. En este caso, llegando a 90 hasta 95 grados Celsius, cerraba el contacto y dejaba pasar la corriente, entonces pasaba negativo. Ese negativo se va hacia el relay. Ese relay en el pin 85, 86 ya tenía positivo, solamente estaba esperando ese negativo para poder activar los electroventiladores o el electroventilador, según sea el caso. Ok, acá tenemos las medidas. Hasta hoy en día se ven vehículos también que aún llevan este termoswitch y más que nada en los antiguos viene acompañado de este sensor, es más usado para monitorear la temperatura en el tablero, ¿ya? Este de aquí es esos dos trabajan juntos, se pueden encontrar estos dos juntos en la mayoría de carros. Este es para el tablero y este es para la computadora. Nos va a servir para activar los ventiladores y también para aumentar o reducir el pulso de inyectores. Este de 3 pines es la suma de estos dos sensores. Uno toma de chasis negativo y el otro toma para la computadora para interpretar la temperatura, al igual que este en 4. Mire, aquí tenemos esto. Como ya se ha mencionado, tenemos 12 voltios tierra, tenemos GND, estos dos van a ir juntos. Tenemos 5 voltios que va a interpretar la computadora para el señal de pull-up. Y aquí tenemos el de 3 pines. De carcasa toma tierra, 12 voltios para el tablero. Este es para el tablero, 12 voltios. Esto es para la computadora, para aumentar y reducir el pulso y activar los ventiladores o desactivarlos. Tal igual a este ya simplemente no toma tierra de chasis, sino ya que vienen con cables específicos. Bien, las fallas comunes en los sensores de temperatura, engine coolant temperature, es una parte fundamental del motor, pues si este no cumple bien su función, afectará también al sistema de inyección, de manera que es necesario que reconozcas cuáles son algunas de estas fallas comunes, entre las cuales se puede mencionar. Al intentar encender el automóvil en frío se presentan problemas, el ralentí mínimo o inestable. Vamos a ver también, al regular la temperatura, vamos a ver que el motor se inestabiliza, ¿ok? Aunque la temperatura del motor sea óptima, surgen dificultades al arrancar. ¿Por qué? Porque quizás la computadora asume que el motor está bien frío, o la resistencia es muy alta o la resistencia es muy baja, entonces va a variar su parámetro. El pulso de inyección también va a variar. Eso va a afectar al arranque, el arranque en frío. Gasto descomunal de combustible. Cuando la computadora va a interpretar que el motor está frío, porque el sensor le va a enviar y le va a decir, ¿sabes qué? Estamos fríos. Y entonces la computadora va a interpretar pero va a inyectar más combustible, más y más y más y más y más, asumiendo que está frío. Pero no es así, simplemente el sensor de temperatura está mal. Inconvenientes al activar los ventiladores eléctricos de refrigeración, tal igual como el penúltimo, es que la computadora va a interpretar que el motor está frío y por ende va a demorar en activarse los ventiladores. Bien demora o simplemente no los activa. ¿Por qué? Porque asume que está
a su temperatura, a una temperatura muy baja o a una temperatura donde no es necesario activar los ventiladores, que es entre 85 hasta 95 grados Celsius, ¿ok? Dependiendo la marca y modelo. Bien, ahora con esta pequeña teoría nos vamos a la cancha, ¿ok? En esta parte vamos a grabar el diagnóstico correcto del sensor de temperatura. Un sensor de temperatura es un componente UTC que varía su resistencia conforme va aumentando la temperatura. A mayor temperatura, menor resistencia. Y la resistencia que debe tener debería oscilar entre 2 a 4K de kilómetros, dependiendo del tipo de vehículo, la marca y modelo, ya, los cuales están establecidos por el fabricante. Ahora vamos a medir la resistencia. Ponemos en resistencia en 20K. Tenemos aquí, y lo que vamos a medir es la resistencia que tiene el sensor. Son 2.34 a 29 grados Celsius, que estamos en la temperatura ambiente y es lo adecuado, que son 2340 ohmios o 2.3 kiloohmios. Ya. Bien, aquí estamos ingresando a la SM del vehículo. Este es un Great Wall H3. Ya. Bien, ahora ya hemos ingresado a la computadora del vehículo, a la SM. Estado del MILDOF, que no tenemos ningún código. Ya. Ahora ingresamos aquí y vemos componentes, ver todos los elementos. Ya. Aquí tenemos temperatura refrigerante motor 29 grados Celsius. Ahorita el motor está en contacto y cuando nosotros queramos probar el sensor de temperatura, al momento de desconectarlo va a activarse el ventilador. En algunos vehículos no se activa arrancando. Vamos a desconectarlo y vemos que no se activa. Ya, entonces este no es el caso, pero el procedimiento correcto, lo primero es desconectar el sensor de temperatura. Va a disculpar, pero este sensor está medio roto. Iba aquí y lo han adaptado, pero no hay ningún problema porque sigue cumpliendo su función. Así que vamos a medirle que tenga, uno es positivo constante, la señal de pull up, y el otro es negativo de la computadora. Bien, aquí tenemos con el multímetro, tenemos negativo, tenemos positivo y nos da 12.69, ideal de la batería. Bien, ahora como está en contacto el vehículo, vamos a buscar el 5 voltios. Aquí tenemos el 5.04, es la señal de pull up de la computadora, que va a servir de referencia. Y también va a servir para que por aquí sale la señal y el sensor igual le devuelve voltaje, pero ya disminuido. Y esto de aquí va a ser tierra. Como nos damos cuenta que es tierra, igual con el piloto, ya tenemos positivo, negativo, y este de aquí es tierra, y este es 5 voltios. Ya. Ahora, ¿qué es en caso de no tener un piloto, poner en el borne positivo y en el borne negativo aquí nos debería dar 12 voltios. Ya, y entonces nos cercioramos que esto es negativo puro. Tenemos aquí unos potenciómetros, en este caso vamos a usar de uno de 1K. Ya, ahora retirada el sensor de temperatura, vamos a simular que si la computadora está funcionando bien. Con este potenciómetro es de 1K, de 1 kiloohmio. Ya, ponemos jugamos con los bordes, un extremo y una parte del medio. Y ahí podemos apreciar que varía. Varía. Igual
hasta 124, 130. Movemos el potenciómetro. Esta es la manera correcta, o bueno, un artificio que yo he rescatado para poder ver si la computadora está interpretando bien o no la señal que envía el sensor de temperatura. Variamos, subimos. Igual, para los vehículos que al momento de desconectar el ventilador, esto cuando tú lo retiras y estás jugando aquí con monitoreando el potenciómetro, pasado ahí por ejemplo estamos bajando, llegando a los 85, 90 grados Celsius, se va a activar el ventilador. Ahí se va a activar el ventilador, ahí. Pero en este caso, como ya mencioné, hay vehículos que en contacto tú desconectas el sensor de temperatura y se lanzan los ventiladores, pero otros vehículos tienen que estar arrancados, tienen que recibir señal del CKP, del CRPM del motor, para poder activarse los ventiladores. Si no, no se comanda. Pero no hay ningún problema porque ya estamos viendo que la computadora interpreta bien. Igual, esto es a manera de práctica nada más, porque el vehículo está funcionando de manera correcta. Está ahí a 34, 35. Incluso varía también la estabilidad del motor. Ahí lo ponemos más estable. Más estable. Ya, pero ven. Aquí podemos apreciar, como ya les había mencionado, que hay vehículos que se encienden cuando están en contacto y otros vehículos que necesariamente tienen que prender para que se active el ventilador. Ahorita, por ejemplo, estamos simulando aquí con el potenciómetro. Estamos simulando como si estuviese funcionando el sensor de temperatura. Ahí indicamos en el escáner que tiene 71 grados Celsius. Si queremos podemos ir bajando hasta lo que queramos, ¿ya? Pero cabe indicar que cuando tú desconectas el sensor de temperatura se manda automáticamente a menos 40 grados Celsius. Bajando. Y entonces, ahora, al momento de yo desconectar el sensor de temperatura, se activa automáticamente los ventiladores, ¿ya? Y la computadora trabaja con el sensor de temperatura de aire y manda esta señal que es referencial. Ahora, si yo vuelvo a conectar el potenciómetro, esperamos un momento. Y se apaga, ¿ya? Ahora estamos en 45 grados Celsius. Yo lo voy a subir poco a poco hasta llegar hasta 90, hasta que se active supuestamente, llega a su temperatura de que se abra el termostato, que es 90 grados Celsius. Vemos un poco más, 62, 64, 65, 77, 80, 90, por ahí ya va a empezar a activarse y se activa el ventilador. Ahí se activa. Ya, entonces vemos que este vehículo es un Rearwall H3, se activa a 95 grados Celsius el ventilador. Y así podemos descartar si bien está mal el sensor o la computadora, o un cableado, o la señal negativa, o la señal de referencia de 5 voltios no está llegando adecuadamente. Indicar también que el sensor de temperatura es este de aquí. Para la señal del tablero es muy distinta a la señal que recibe la computadora, así que no se vayan a confundir, porque esta señal lo va a enviar al tablero, directamente al tablero. ¿Cómo se activa?
mediante tierra. Si nosotros le pasamos un puente de tierra aquí, esto se va a activar, se va a reflejar en la parte delantera. Le vamos a meter aquí y adelante vamos a... ¿Ya? Bien, aquí le vamos a meter tierra a esta señal que viene del sensor de temperatura. Igual es como un sensor pequeñito, no sé si se logra ver. Bien, ese pequeñito es el sensor de temperatura, pero que va al tablero, no confundirse, ¿ok? Esta es la señal que recibe la parte delantera del tablero para saber a cuánta temperatura estamos. Si yo le mando aquí tierra, este sensor de temperatura está con tierra. Tiene el negativo de chasis y el positivo que va de esto de aquí, va a recibir en la parte delantera, en el tablero. Si le metemos tierra, adelante va a subir el nivel de temperatura, va a variar. Le grabamos así, así, y ahora vamos a ver en la parte delantera. Ya. Ahí le hacemos contacto, sube. Sí. Muchachos, esta es la manera correcta de revisar, de diagnosticar el sensor de temperatura, ya sea la computadora, el cableado, la alimentación de 5 voltios, la tierra o un parámetro, el parámetro del sensor de temperatura no esté como manda el fabricante. Bueno, eso sería todo. Y cualquier consulta o duda, estamos ahí para ayudarnos. Gracias.